Bienvenidos al programa Contra el Declive. Mi nombre es Guillermo de Lama, soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Lima. Este es el primer programa del año 2021. Lamentablemente no pude hacer más programas prácticamente durante todo el mes de diciembre por unas afecciones que he tenido en mi salud, que no tienen nada que ver con el coronavirus, pero gracias al Señor ya me encuentro bien y quisiera que pues Él me pueda conceder la gracia y también la salud para poder compartir con ustedes muchos programas como estos. El programa Contra el Declive no es un programa de noticias. Yo no tengo la intención de decir qué cosa es lo que está ocurriendo en la iglesia evangélica acá o allá, aunque ciertamente yo recojo noticias para transmitirlas e interpretarlas desde un punto de vista bíblico, desde un punto de vista ortodoxo, conservador y confesional también. La iglesia está en declive, por eso es que este programa se llama Contra el Declive. Y por la misericordia del Señor nosotros estamos procurando siempre mantenernos en esa forma de fe que hemos aprendido del Señor por medio de su palabra y también por medio de los maestros que enseñaban en un tiempo en el cual la iglesia era conocida como la época dorada de la iglesia, que era el puritanismo prácticamente. Yo he aprendido lo que he aprendido de los puritanos, he leído teología de ellos, he leído al príncipe de los puritanos, John Owen, muchos libros de él. También he leído de Thomas Watson, de Perkins y de todos ellos, y gracias al Señor pues he podido aprender de hombres muertos, hombres que comenzaron bien la carrera y terminaron bien la carrera. Por eso es que muchas veces puede parecer como algo nuevo lo que yo estoy compartiendo con ustedes, pero es antiguo, es muy antiguo. Son interpretaciones antiguas de las escrituras históricas, podemos llamarle, de lo que se conocía como la fe ortodoxa. En ese sentido, yo no soy un nuevo calvinista, yo me considero más bien un calvinista histórico y no tengo nada que ver con el nuevo calvinismo. Gracias al Señor yo no he necesitado aprender de ninguno de esos pastores que integran este nuevo movimiento, sino que, como ya les he dicho, he aprendido de hombres que son huesos, son polvo, y por la misericordia del Señor he podido mantenerme en esa forma de doctrina. Yo quisiera compartir con ustedes un tema que se llama la cultura de la cancelación en el cristianismo. Y esto puede sonar nuevo, es una forma de actitud que nosotros podemos ir viendo que está ocurriendo en el mundo secular, pero tristemente también esto ocurre en la iglesia desde hace mucho tiempo. Yo les voy a comentar cómo es que yo he podido ver que hasta en eso la iglesia copia lo que el mundo hace, ¿no? Y uno tristemente se da cuenta de ello cuando comienza a mirar las diferentes posiciones frente a ciertas situaciones que está atravesando la iglesia, donde aparentemente el corazón de los cristianos es un corazón idólatra, como el corazón idólatra de algún católico por la Virgen María. Ahora, tristemente lo digo, se ha elevado prácticamente, o se ha canonizado, por decirlo de alguna manera, ciertos predicadores a quienes se les tienen por intachables, y aun cuando no se conoce o no se ha tenido la oportunidad de compartir con ellos, conocerlos, asistir a sus iglesias durante muchos años, yo me doy cuenta de que hay muchos que sin conocerlos los defienden de hechos que realmente muchas veces son vergonzosos, como el caso de Rabí Zacarías, que yo también quiero conversarles en un programa diferente a este. Pero este programa se va a llamar La cultura de la cancelación en el cristianismo. Yo no sé si es que ustedes han tenido la oportunidad de ver un documental que se llama No Safe Spaces, se llama Dennis Prager, es un judío, él no es un cristiano, que nosotros podemos observar en ese documental cómo es que él ha realizado precisamente ese film, esa película, para poder hacer notar la necesidad de una lucha en favor de la libertad de expresión. Él lo que nos hace ver en ese documental es que hay lugares que se llaman lugares seguros, donde hay cierto discurso que no puede ser predicado, no puede ser enseñado. Ese documental pues muestra cómo la libertad de expresión no existe en ciertos lugares como las universidades, los colleges o los colegios allá en los Estados Unidos. La libertad de expresión no existe en esos lugares. Ha sido pues quitada de allí
ha sido más bien implantado lo que podríamos llamar un discurso único en favor de todas las agendas progresistas, como por ejemplo el feminismo, el movimiento LGBT, el movimiento de Black Lives Matter, etcétera, ¿no? De tal manera que en realidad si usted no está de acuerdo con eso, o si no guarda silencio, calla, deja de hablar, suprime usted su voz, en caso contrario que usted no haga eso, va a sufrir agresiones no solamente verbales, sino también agresiones físicas, ¿no? En ese film se puede ver situaciones en las cuales si usted se pone una de esas gorras rojas que eran la que usaban aquellos que estaban haciendo campaña en favor de Donald Trump en las últimas elecciones del año pasado, usted inmediatamente no solamente recibía el rechazo, sino también golpes, o por ahí usted va a ver que había una persona con un spray de pimienta, se lo echaba en los ojos, simplemente por tener esa gorra puesta, ¿no? Y también en ese documental se puede ver cómo es que en una universidad, que yo no recuerdo el nombre, pero que iba a ir el señor Ben Shapiro a dictar una conferencia, se tuvo que hacer un gasto de $600,000 para implementar un sistema de seguridad de tal manera que Ben Shapiro sea protegido. ¿Por qué? Porque los estudiantes no querían que él haga uso del auditorio para expresar sus ideas. Y esa acción los llevó a ellos a cometer actos sumamente violentos en contra de la infraestructura de la universidad. O como una profesora universitaria también, que en su aula de clases ella puso un video de Jordan Peterson, es lo que ella da testimonio, y por hacer eso fue despedida de esa institución universitaria. Allí se puede ver cómo es que ella había grabado la entrevista que tuvo con las autoridades de esa universidad en el momento que la estaban despidiendo, y es interesante cómo es que ellos simplemente no quieren que exista ninguna idea distinta a esas ideas progresistas dentro de los campuses universitarios, ¿no? Entonces, y ni qué decir si es que uno intenta ir a esos lugares para predicar el evangelio del Señor Jesucristo, lo más probable es que lo vayan a matar. En fin, es un lugar que pues ha sido tomado ya por una ideología y no hay espacio para la libertad de expresión y absolutamente nada. Para ellos, una opinión que sea contraria, y escúchame bien porque esto es importante para que podamos entender la cultura de la cancelación. Una opinión que es contraria al progresivismo, a las ideas que ellos tienen, es considerada por ellos como discurso de odio. O sea, si usted no está de acuerdo y tiene una idea diferente y la expresa, eso es discurso de odio. Eso es lo que tenemos que, tristemente, pues tenemos que tener en consideración cuando vamos a tratar este tema de la cultura de la cancelación y el cristianismo, ¿no? En ese documental también se dice de que uno debería sentirse libre de poder compartir, tener el derecho de compartir sus ideas sin el temor de que uno sea despedido de su trabajo o de que uno pueda ser agredido, ¿no? Pero el propósito principal de la turba, de la multitud, de las muchedumbres es callar cualquier voz que cuestione la veracidad de sus ideas. Es callarla, es silenciarla, por eso se llama la cultura de la cancelación. Así es, esa es la razón, ¿no? Cualquier cosa que usted diga y que no nos guste, dicen ellos, será suficiente para cerrarle la boca a usted. Y es interesante, ¿no? Cualquier cosa que usted diga que no nos guste es suficiente para cerrarle la boca a usted. Bueno, otro asunto que también podemos notar en ese documental es cómo es el testimonio de los comediantes. Usted sabe de que la comedia también es una especie de industria allá en los Estados Unidos. Hay lugares donde precisamente son invitados algunos comediantes famosos de allá de los Estados Unidos y ellos hacen comedia. Ellos en sus presentaciones hacen sátiras de, por ejemplo, alguien de color negro, o hacen sátiras de alguien que es homosexual. Pues bueno, ellos también han sido cancelados culturalmente. ¿Qué significa eso? De que pues ya no pueden ellos
reunirse o ser contratados por los restaurantes, los sitios donde ellos, o los bares donde ellos cuentan chistes, bajo la amenaza de que si los dueños de esos locales los contratan a ellos, sufrirán las consecuencias, sufrirán la violencia por permitir que alguien esté hablando de esa manera. La idea es que nadie piense diferente y que todos tengan un pensamiento único. Y esto suena a tiranía, pero eso es lo que existe en los Estados Unidos, eso existe en países también como acá, como el Perú, está existiendo en muchos lugares esto de la cultura de la cancelación. Y en la iglesia también, como yo quiero hablarles, ¿no? Para ellos, y fíjense cómo es que lo voy a decir, para ellos los debates ya no deberían de existir, deben ser cancelados, deben ser anulados. Eso es algo preocupante, porque precisamente nosotros hemos aprendido que a raíz de la confrontación de ideas es que uno puede llegar a algo cierto, puede llegar a la verdad, se puede demostrar quién está equivocado, quién tiene la razón, pero simplemente ahora los debates han sido cancelados, han sido anulados, no deberían de existir en este medio en que nos estamos moviendo de la cultura de la cancelación. Algo que también me había llamado mucho la atención fue cómo es que el fundador de Facebook, junto con, no recuerdo si en esa oportunidad estaba con Ben Shapiro y con un comediante más, que es uno de los realizadores de ese documental, pero uno de los representantes del Congreso de los Estados Unidos estaba preguntándole precisamente al fundador de Facebook, nunca me acuerdo el nombre de este señor, le estaba preguntando a él acerca de por qué es que él estaba censurando algunas publicaciones de algunos usuarios de esa red. A lo que el fundador de Facebook dijo: nosotros estamos censurando todo lo que implique o todo lo que sea discurso de odio. Y bueno, entonces quien estaba interpelándolo ahí, que era un representante del Partido Republicano, le dice: bueno, entonces, señor, defíname usted lo que es discurso de odio. Y simplemente el fundador de Facebook se quedó en silencio. Él no pudo dar ninguna respuesta, no pudo dar ninguna definición de lo que era el discurso de odio. Entonces, ¿cómo es que se define pues la cultura de la cancelación? ¿Cómo es que podemos llamarle nosotros? Yo he escrito una definición a partir de lo que pues yo he podido observar, de lo que también he podido leer, y en palabras resumidas, la cultura de la cancelación es el deseo de cancelar o de anular a una persona o comunidad de las plataformas de las redes sociales debido a su posición contraria al pensamiento instituido. Eso es nada más la cultura de la cancelación. Anular a una persona de las redes sociales. Usar las redes sociales simplemente para despedazar a una persona. Despedazarla, ¿no? La cultura de la cancelación tiene su campo de batalla en Internet. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bastante en claro, y básicamente en las redes sociales como el Facebook, el Twitter, y no sé si también otras como en Instagram, pero sí he podido ver bastante en Facebook y en Twitter, ¿no? Donde un determinado grupo de personas se juntan para atacar implacablemente a otra persona. Eso es algo tremendo. Es algo tremendo. El campo de batalla, como yo les digo, son las redes sociales, el Facebook, y de ahí es pues precisamente donde yo muchas veces estoy leyendo, aún el YouTube también, en los canales de YouTube hay algunas publicaciones, algunos videos pues que no son del agrado de ciertas personas, y lo que hacen es simplemente cancelar a las personas que están allí, desaparecerlas. Esa es la cultura de la cancelación, y es pues, como yo les digo, despedazar a la persona. Es tremendo lo que uno ve, cómo es que estos individuos que utilizan la cultura de la cancelación, en realidad ellos no tienen ningún reparo de hablar de alguien, mentir de alguien. No atacan ellos argumentos, a ellos no les interesan los argumentos, ellos lo que quieren es simplemente despedazar a la persona, y no les interesan los argumentos
porque yo me he dado cuenta que no los tienen, no tienen. ¿Y por qué se le ataca a la persona de esa manera? ¿Por qué es que nosotros vemos eso? Pues por expresar sus opiniones. Esa es la razón. Es mejor guardarse bajo esa intimidación, ¿no? que uno comienza a ver en la red social, donde uno dice, si publico esto, quizás la respuesta va a ser que voy a ser odiado por las personas. Y pues bueno, aunque uno pueda conocer la verdad, muchas veces no va a publicar la verdad porque sabe que el costo de publicar la verdad le puede traer ciertas consecuencias. ¿Cómo se llama eso? La cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación. Y todos creo que conocemos esto, ¿no? Los cargos que se le imputan a estas personas, yo he llegado a hacer algunas investigaciones, que esos cargos con que se les comienza a llamar a las personas a quienes se les quiere cancelar, se llegan a conocer con el tiempo que fueron falsos, pero el daño ya está hecho, el daño ya está hecho, ¿no? Y esta manera de actuar, yo he notado algo, ¿no? Que es muy fácil de llevarla a cabo, es facilísimo hacer la cultura de la cancelación, considerando pues que la gran mayoría de personas son rápidas para juzgar, pero son lentas para pensar y para cuestionar, son lentos. No razonan, no cuestionan, no dudan de la información, sino ellos, así como viene la información, pues lo reparten, ¿no? Forman parte de esa cultura de la cancelación, se vuelven en un eco de aquellas cosas que ellos están recibiendo, de esas noticias que no les interesa saber si son falsas, no les interesa a ellos conocer las personas. Estamos viviendo tiempos en los cuales se hace juicio sobre el valor de las personas sin que el que haga juicio las conozca, o se hace también defensa de personas sin que las personas que defienden conozcan a la persona. Simplemente la red social es algo que, tristemente hay que decirlo, se ha convertido en una realidad, pero no es una realidad. No es una realidad, simplemente ahí nosotros podemos ver, como se dice, las caras, pero los corazones no lo sabemos. Es eso, y a veces es difícil para muchos entender eso, ¿no? Entender caras vemos y corazones no sabemos. En el Facebook cualquier persona se puede hacer pasar por alguien bueno cuando es malo, ¿no? De ahí es que nosotros podemos ver cómo escuchamos a veces noticias de policías que han llegado a atrapar a personas que habían seducido a menores de edad usando el Facebook, haciéndose pasar por niños, por menores, por personas diferentes, pero en realidad ellos estaban ocultando sus verdaderas caras, ¿no? Eso es la red social. Eso es la red social. Yo creo de que nosotros deberíamos de tomar conciencia y cuestionar lo que se escucha, cuestionar lo que se nos dice, cuestionar muchas cosas más, porque como cristianos podemos nosotros también caer en pecado al repetir una mentira que sale de los labios de un inicuo, de un falso cristiano, de alguien que ha hecho una profesión de fe pero que no es creyente, ¿no? Y como no es creyente, pues él no está bajo el dominio del Espíritu Santo, sino bajo el dominio de Satanás. Y puede crear muchas cosas, se pueden crear muchas cosas en la red social. Se puede crear, así como se puede crear un superhéroe de un villano, así también se puede hacer villano a un superhéroe. Ese es el tiempo que nosotros vivimos, ¿no? Eso es pues la cultura de la cancelación, ¿no? Y el objetivo de esa gran mayoría de personas es pues precisamente lo que yo les digo, es expandir, ser el eco de las acusaciones contra una persona que nunca han conocido y de quien no saben absolutamente nada. Simplemente se opone al discurso único, se opone a aquello que a mí me gusta escuchar, la opinión de tal persona es diferente, entonces hay que cancelarla culturalmente, o ahí es donde se aplica la cultura de la cancelación. Un ejemplo, bueno, para los que estamos en Perú quizás le pueda servir este ejemplo, fue cómo fue usada las redes sociales para llamar a los jóvenes a que salgan a la calle a hacer disturbios contra el presidente Merino, acusándolo de golpista. El golpista, y todos salían y repetían el golpista, el golpista, el golpista, pero ahí no hubo golpe. Y cuando uno tiene la oportunidad de conversar cara a cara con uno de ellos y dice el golpista Merino, uno pregunta, ¿y dónde está el golpe? No lo saben, simplemente ellos repiten como loro lo que otros quieren que ellos
piensen, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no son personas que cuestionan, son rápidos para juzgar, no razonan las cosas y pues bueno, pueden ser utilizados de esa manera. Eso es lamentablemente, eso es lo que nosotros podemos encontrar en la mayoría de usuarios de las redes sociales, ¿no? Ellos son personas manejables, son personas que van a juzgar rápido, pero lentas para pensar y cuestionar. Así fue lo que ocurrió aquí en Perú hace un poco más de un mes. En la cultura de la cancelación, lo que se hace es patologizar, o sea, de patología, ¿no? Patologizar a aquel que levante una opinión en contra de aquella que ya está establecida, ¿no? Por ejemplo, en el campo político, yo quisiera traer acá algunos ejemplos. Yo quiero hacer aquí, bueno, en la realidad peruana, cuando alguien no está de acuerdo con lo que el gobierno dice, ¿no? Y expresa esa oposición por medio de un comentario, inmediatamente es patologizado, ¿no? Se le llama, no, tú eres aprista, o eres aprofujimorista, o eres fujimontesinista, ¿no? O sea, las personas ya no van a ver cuál es el asunto, el fondo de lo que habla alguien, simplemente es contrario, entonces tenemos que patologizarlo, ¿no? Por ejemplo, también, aquí ya un ejemplo que vemos en la sociedad, además en el campo político, en el campo social, cuando alguien no está de acuerdo con la idea sociológica acerca de lo que enseña el racismo sistémico, del marxismo cultural, inmediatamente se le llama como racista. A quien no está de acuerdo con las narrativas del LGBT se le llama homofóbico. A quien no está de acuerdo con el movimiento feminista se le llama misógino. Y así usted va a encontrar que todas esas las respuestas a los comentarios que en su libertad de expresión las personas demuestran que están en contra de cierta posición son adjetivos. Argumentos, ellos no tienen ningún argumento. Solamente llegan al insulto, a la bajeza, llegan hasta, bueno, niveles en el mundo que uno realmente se queda asustado y se pregunta, ¿cómo es que hemos llegado acá? ¿Cómo es que ya no existe debate de nada, ¿no? Entonces, mediante esta patologización, que podemos llamarle así, se van cancelando a quienes, haciendo uso de su libertad de expresión, sostienen ideas contrarias a un grupo determinado. Eso es, ¿no? Y estos aspectos estrechamente relacionados comparten un objetivo común. ¿Y cuál es? Borrar toda discrepancia de la opinión que es popular. Es eso, borrar, anular, eliminar, cancelar a toda persona que pues se muestre contraria al discurso o a la opinión popular. ¿Qué cosa es lo que pasa en la iglesia evangélica? Porque pues ya hemos visto, yo creo que estos ejemplos son suficientes para que nosotros podamos darnos cuenta de que sí, esto existe en Perú y existe en el mundo, en verdad existe, se están haciendo documentales, se hacen también algunas exposiciones también, posiblemente en la iglesia evangélica también se pueden estar escuchando algunas exposiciones desde los púlpitos o tal vez desde una enseñanza cerrada para los creyentes. Pero ¿qué cosa es lo que pasa en la iglesia evangélica? Hay una frase que yo recuerdo mucho de Francis Schaeffer, que él dijo: dime lo que el mundo está diciendo hoy y te diré lo que la iglesia dirá dentro de 7 años. Bueno, no han pasado 7 años. El mundo habló de la cultura de la cancelación y la cultura de la cancelación también ha sido admitida dentro de la iglesia evangélica. La sociedad sin Cristo pues está experimentando lo que nosotros podemos ver, de lo que yo les hablo, una división basada en ideologías liberales y perversas. Mire, una división entre ideologías liberales y perversas en lo cultural. La iglesia evangélica también expresa una división. Es una división que nosotros podemos observar que cada vez se va haciendo más clara. Hay una división entre nuevos calvinistas y calvinistas históricos. Hay una división entre los bautistas liberales y los bautistas conservadores.
La iglesia se está dividiendo. Eso es algo que nosotros no podemos negar, tristemente tenemos que decirlo. Se están separando aquellos hermanos conservadores cuando el liberalismo ya ha tomado algunas instituciones. Están abandonando algunas iglesias, algunos hermanos calvinistas históricos, cuando el nuevo calvinismo ha tomado prácticamente su iglesia. Esos son los testimonios que nosotros podemos escuchar si es que usted tiene acceso o tiene acceso de repente a los comentarios, cuando usted puede ver debates acerca de estas cuestiones que tienen que ver con el liberalismo, con la mundanalidad introduciéndose dentro de una iglesia. Hay hermanos que cuentan sus testimonios y dicen cómo es que ellos han tenido que renunciar a sus propias congregaciones y salirse de allí. Hermanos que han tenido años, muchos años en sus iglesias, han tenido que abandonarlas por causa de que el marxismo cultural ya las ha tomado. Han hecho ellos algunas denuncias, pero esas denuncias son calladas, no se hacen virales, como se puede decir. Hay testimonios fuertes en internet cómo es que el marxismo cultural está destruyendo a la fe reformada, ¿no? Y cómo es que esto está avanzando como una gangrena, como un cáncer, y parece que nada va a poder detenerlo, ¿no? Y a la manera también la mayoría liberal trata pues con las opiniones doctrinales de los conservadores en la misma manera. Los liberales hacen eso dentro de la iglesia, cancelan, anulan y hacen vituperio de todo aquel que esté en contra de sus postulados liberales. Eso es lo que pasa, ¿no? La cultura de la cancelación está también pues dentro del ámbito evangelical. Basta leer, como yo les digo, cómo es que son los debates cuando se enfrentan los liberales a los conservadores. Los liberales y los nuevos calvinistas utilizan también la patologización. Ellos también lo usan para definir al conservador, al disidente, al que tiene una posición contraria. ¿Por qué? Porque rebatir los argumentos tampoco les interesa a ellos. Ellos también hablan del racismo como una construcción social. Ellos hablan mucho de sus experiencias. Ellos hablan de todo menos de los principios de las escrituras. Entonces ellos no tienen argumentos para rebatir la fe histórica, la fe ortodoxa. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen ellos? Ellos también cancelan o anulan a cualquier persona que piensa diferente, no con argumentos, ¿no? Y esto pues, como yo les digo, se puede leer bastante en muchos debates, en algunos videos también, como cuando se presenta la verdad, cómo es que los liberales inmediatamente salen a proteger a pastores. Eso es algo que es lo más curioso, ¿no? Por ejemplo, al calvinista histórico y conservador se le llama legalista. Yo he visto que le llaman también fariseo, les llaman sectarios. Hasta alguna vez escuché que se le llamaba diótrefes porque no quería recibir a los hermanos. Es algo que, bueno, estos adjetivos deben pues adherirse a quienes no se adapta, a quien no se adapta al liberalismo cristiano, y debe de extenderse por todas las redes sociales. Eso es lo que hace hoy día la iglesia. Eso es, tristemente, eso es lo que hace. Aquel que está en contra del pensamiento único que ha sido implantado por pastores famosos, usando movimientos paraeclesiásticos, usando ellos mismos su ministerio, aquel que no está de acuerdo con las nuevas teologías, esa persona debe de ser cancelada, y esa cancelación, esa anulación, esa denuncia debe de efectuarse por medio de todas las redes sociales, todas las redes sociales. El objetivo pues es cancelar y anular, ¿no?, de todo el espectro de las redes sociales a quien se atreva a pensar contrariamente a las nuevas posiciones liberales, tanto en doctrina como en práctica. Eso es todo, ¿no? Recuerde lo que yo le decía, la cultura de la cancelación es precisamente una forma de intimidación para que las personas no hagan uso de su libertad de expresión, sino para que guarden silencio, o para que se amolden al pensamiento popular establecido, ¿no? Cuando hablamos de guardar silencio, pues a mí me hace recordar mucho aquel pasaje del profeta donde habla de que sus profetas son perros mudos, y verdaderamente se vuelven perros mudos, muchos, ¿no? Tienen que adaptarse pues por el miedo, no a ser crucificado físicamente, sino
por miedo a ser crucificado mediáticamente en las redes sociales, ¿no? Son personas que están preocupadas mucho más de su nombre, de sus ministerios, y yo creo que están también preocupados por sus ministerios, porque ellos han construido sus iglesias sobre la base de los nuevos calvinistas. Ellos eran los que se tomaban fotos, corrían y prácticamente ellos leían los libros de estos nuevos calvinistas y les recomendaban también a sus lectores que lean los libros de los nuevos calvinistas. Y bueno, cuando estos nuevos calvinistas referentes comenzaron a torcerse, aún hasta abrazar el marxismo hoy día, ¿qué cosa les queda a ellos? Pues ellos nunca van a decir me equivoqué, borremos todo y comencemos de nuevo. No, ellos tienen que seguir manteniendo esa posición, ¿no? Y el que comienza con una mentira, pues tiene que hablar más mentiras para poder sostener la primera mentira, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, ¿no? Hay que recordar que la cultura de la cancelación sostiene que las opiniones que son contrarias no solamente son incorrectas, sino también son peligrosas, eso es lo que ellos dicen, son peligrosas, ¿no? Bueno, dentro del ámbito evangelical se presenta pues un giro evidente a todas luces, pero que pocos pueden verlos, ¿no? Y es que Dios ya no es quien define el pecado, ahora quien define el pecado es el hombre. Esto es un giro que a mí me ha llamado mucho la atención. Es necesario caminar ahora en estos días con mucho discernimiento, discernir la casi verdad de la verdad, como diría Charles Spurgeon, escuchar bien los discursos, leer bien lo que están poniendo allí, porque además de las 10, 20 palabras que uno puede leer, detrás de esas 10 palabras hay 10 palabras más que uno no puede leer, pero que subliminalmente uno las comienza a guardar en la cabeza, comienza a creerlas, ¿no? Hay una implicación de una afirmación que se hace allí. Yo les digo, Dios ya no define lo que es el pecado, no. La Biblia ya no define lo que es el pecado, es el hombre religioso, es el hombre que está ocupando el oficio de pastor, es el hombre que tiene una cierta fama. Él es quien define ahora el pecado y los demás pues tienen que seguir esa definición, olvidándose de lo que la Escritura enseña. Por ejemplo, oponerse a la doctrina nueva, a la nueva doctrina del cristiano suicida, es pecado, no puedes oponerte tú ahora cuando alguien dice de que un cristiano se suicida y va al cielo, no puedes, eso es pecado. Y es que Dios no lo define así, pero el hombre sí lo define y tal individuo debe ser cancelado culturalmente. Aquel que diga que un cristiano no puede suicidarse e ir al cielo debe ser expulsado de una iglesia. No, eso no está bien. El nuevo dogma es porque cuando uno revisa los escritos anteriores, cuando uno revisa las teologías sistemáticas anteriores, uno puede advertir de que esta nueva teoría del cristiano suicida no puede encajar o no podría encajar de 50 años para atrás posiblemente, pero hoy día sí encaja. Hoy día tenemos una nueva teología y evidentemente son pocos los que se dan cuenta. ¿Por qué? Porque todos están aprendiendo de la nueva teología. Nadie ha leído alguna vez las sistemáticas antiguas para poder discernir que lo que se está enseñando ya no es ortodoxo, es nuevo. Otro ejemplo es tener una posición contraria a la adoración con el rap reformado. Eso es también pecado, hoy día es el nuevo pecado y tal sujeto debe ser anulado, debe ser cancelado culturalmente, ¿no? También cuando alguien tiene una posición diferente al cristiano que bebe licor, escucha bien, ¿no? El cristiano que bebe licor, eso es pecado también, es pecado, hoy día es pecado eso. Y ese miserable que cree de esa manera no solamente debe ser excomulgado de la iglesia por practicar la abstinencia, sino también debe de ser cancelado culturalmente. ¿Usted no ha notado eso? ¿No ha podido ver eso? Que esa es la nueva definición de pecado. Existe una nueva ortodoxia, existe una nueva doctrina, existe una nueva práctica cristiana más amigable con el mundo, más amigable con aquellas cosas que se apartan de lo que es santo de acuerdo a la definición de las Escrituras. Pero si usted habla de esa manera, inmediatamente se le cancela culturalmente, se le cancela.
Y así nosotros yo podría seguir trayendo más ejemplos de más doctrinas liberales y mundanas que hoy día prácticamente han tomado lugar en lo que es la iglesia evangélica y también en la iglesia reformada. Pero ¿qué cosa dice la Biblia? ¿Qué es lo que la Escritura enseña? Apoya a un cristiano para que él cancele culturalmente a alguien que se opone doctrinalmente. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa cuando otro profesante de la fe pues tiene una posición que es diferente de la mía? ¿Qué se supone que yo debería de hacer? ¿Callarme? Bueno, dependiendo, si alguien dice esa es la posición popular, seguramente que muchos, sabiendo que su conciencia, diciéndoles que eso está mal, que la Biblia no lo enseña, se callarán. Se callarán pues por miedo de ser cancelado. ¿Apoya acaso la Biblia eso? Que un cristiano cancele culturalmente, así como el mundo hace dentro de la iglesia cuando se levantan algunas disensiones, cuando se levantan algunas oposiciones doctrinales. Bueno, para los liberales, para los que se llaman cristianos liberales, y eso también es un tema bastante importante, ¿no? Que es el cristianismo liberal. Pero para los cristianos liberales, lo que diga la Biblia no es importante. Seamos honestos, no es importante. ¿Por qué? Porque ellos tienen un concepto bajo de las Escrituras. Tienen un concepto bajo de las Sagradas Escrituras. Hoy día tenemos, pues, como yo les vengo mencionando, nuevas definiciones de lo que es bueno, de lo que es malo. Pero ¿cuál debe ser, pues, la actitud de un creyente frente a estas nuevas corrientes doctrinales, frente a estas nuevas corrientes de prácticas en la vida de una persona que ha hecho una profesión de fe? ¿Cómo es que debe de ser nuestra actitud? Y aquí yo creo que también debe ser incluido el marxismo cultural que es adoptado por muchos liberales dentro del campo reformado, ¿no? También yo sé que dentro de los que no son reformados hay una gran mayoría que ha introducido, ha adaptado, ha sintetizado el marxismo cultural con la fe evangélica para tener hoy día, pues, una iglesia que predica cosas que uno nunca pensó que podía predicarse en la iglesia, ¿no? Uno nunca pensó eso. ¿Pero qué dice la Escritura? Yo tengo dos pasajes. Colosenses 2:8, lo voy a leer. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Acá hay un mandamiento, ¿no? El mandamiento es: debemos de cuidar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Es decir, tenemos que estar alertas. Pero ¿y cómo podemos estar alertas si es que nosotros no conocemos las tradiciones de los hombres, no conocemos las filosofías y huecas sutilezas? ¿Cómo podemos estar nosotros prevenidos a que no seamos engañados si ni siquiera conocemos la Biblia? Si ni siquiera conocemos la Biblia, ¿cómo? Es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, porque personas que supuestamente, y yo cuando hablo de conocimiento no hablo de un conocimiento intelectual, porque hay muchos que saben, leen la Biblia, pero terminan practicando otras cosas que la Biblia no enseña, ¿no? Pero hay otro versículo, Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aquí habla de un mandamiento también, ¿no? De una transformación. Habla de la renovación del entendimiento para que recién podamos nosotros comprobar cuál es la voluntad de Dios. Cuál es la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, ¿no? Lo que la Escritura nos enseña a nosotros es que todo cristiano debe ser un bereano, ¿no? Como dice Hechos 17. Debe ser un bereano. Debe de escudriñar las Escrituras como manda el Señor en Juan 5:39, con el propósito de tener una posición centrada en la Biblia, centrada en el Evangelio y centrada también en las doctrinas del Evangelio. Ese es el propósito de escudriñar, de meditar en las Escrituras, de ser un bereano. Los creyentes debemos de seguir el ejemplo del Señor cuando nos enfrentamos en estos casos donde hay diferentes posiciones doctrinales. El Señor nunca rehuyó a los fariseos. Él debatió con ellos. Y eso lo vemos en los evangelios. De que Dios
el Señor Jesucristo debatía con ellos acerca de las escrituras del Antiguo Testamento, cuál era la verdadera interpretación de ellas, y el Señor Jesucristo le daba la interpretación literal y espiritual, o gramático literal, o no sé cómo decirles. El Señor Jesucristo daba la interpretación histórico-gramatical, como diríamos ahora, la interpretación espiritual del texto, qué era lo que el Señor realmente quería decirnos por lo que nos dijo. Él nunca rehuyó un debate, nunca canceló a los fariseos, nunca se burló de ellos, nunca hizo lo que muchos ahora hacen en las redes sociales, ¿no? El Señor más bien tuvo la actitud que muchos liberales y nuevos calvinistas no tienen. Él tuvo primeramente la humildad de escuchar los argumentos de ellos, y en segundo lugar abordó los desacuerdos usando la escritura junto con su interpretación espiritual, como yo les decía, ¿no? Bueno, pero ¿qué cosa dice pues la escritura? ¿Apoya la escritura la cultura de la cancelación? Bueno, lo primero que yo quisiera que veamos es que debemos dar por sentado en nuestro pensamiento de que el hecho de que la muchedumbre, la multitud crea algo, no significa que ese algo sea verdad. Tristemente nosotros vivimos en esos días, en esos tiempos. No existe un pensamiento crítico, no existe el análisis, no existe absolutamente nada de eso, ni en el campo secular, ni en el ámbito evangélico, ¿no? Lo que tenemos que dar por sentado nosotros es que lo que la mayoría, la muchedumbre, el gran número de personas cree no necesariamente es la verdad. En el libro del Éxodo yo también había encontrado un pasaje que es de la Biblia de las Américas, está en Éxodo 23, los 3 primeros versículos. Dice ahí: no propagarás falso rumor. Esto es bueno para los que practican la cultura de la cancelación. Quizás ellos han leído también este pasaje, pero como no tienen discernimiento espiritual de la escritura, no se dan cuenta de que cuando practican la cultura de la cancelación, cuando andan chismeando a otros acerca de personas que no conocen, ellos están en pecado, ¿no? Por eso es que yo me guardo mucho en reserva, ¿no?, acerca del estado espiritual de quienes practican dentro del ambiente evangelical a estos liberales y nuevos calvinistas la cultura de la cancelación. ¿Por qué? Porque la cultura de la cancelación es pecado, o sea que así no exista la red social como el Facebook, el Twitter y el YouTube, es pecado lo que el mundo hace con otras personas. Éxodo 23 del 1 al 3 voy a leer otra vez de la Biblia de las Américas. No propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia, tampoco serás parcial al pobre en su pleito. Aquí está, no propagarás falso rumor. Y dice acá de que no seguirás a la multitud, a la muchedumbre para hacer el mal, ni vas a testificar en un pleito inclinándote a la multitud. Yo pienso de que estas son razones por las cuales nosotros podemos decir de que el cristianismo no anda bien, y las redes sociales es un termómetro para darnos cuenta a nosotros de cómo es la actitud del corazón de muchos que han hecho una profesión de fe en Cristo, pero es una profesión de fe hueca, vacía. Ese es un problema, esto de las multitudes. Y yo no sé cómo explicarlo. ¿Quién dice que la verdad está en la multitud? ¿Quién dice eso? Bueno, a veces uno dice, no, nadie lo dice, pero todos lo practican, ¿no? Dicen, no, son muchos, no pueden estar equivocados. No, tal ministerio para eclesiástico tiene como 100,000 seguidores, ellos no pueden estar equivocados. No pueden estar equivocados, usted está seguro que no puede estar equivocado. Bueno, si eso fuese así, si las multitudes realmente tuviesen la verdad en ellos, pues los católicos romanos tendrían la razón, porque la población evangélica es más o menos el 11% de la población mundial, mientras que los católicos son el 22%. Entonces, pues los católicos romanos, como son más multitud, ellos tienen la verdad. O los musulmanes, ellos también son
un número mayor al número de los evangélicos. Como ellos son más que nosotros, entonces ellos tienen la verdad, son una multitud mayor a la de los cristianos, pero nadie diría que eso es así. Nadie diría en casos como estos que esto es así, pero para cancelar la cultura sí, ahí sí vale la multitud, así vale la multitud, ¿no? Pensar que la verdad está en la multitud, yo le voy a decir, es necedad, es necio, es necio. Ser parte de la opinión popular no pone a una persona sobre la roca de la verdad. Eso sí les digo, ¿no? El caso de Spurgeon, por ejemplo. Cuando él fue expulsado de la Unión Bautista de Londres, él supuestamente fue puesto primeramente a un juicio público allí. Hubo varias reuniones acerca del tema de Spurgeon y la controversia del declive. Pero en una de esas reuniones, 2000 personas votaron en contra de Spurgeon y solamente 7 votaron a favor. ¿Qué vamos a decir? ¿Que los 2000 tenían razón? ¿O que los 7 tenían la razón? Incluyendo Spurgeon, 8. Bueno, claro, cuando uno lo comienza a mirar así y comienza a mirar a la persona, ¿no? Dice, bueno, Spurgeon, sí, Spurgeon. Spurgeon fue despreciado en sus días por una multitud. A él también le hicieron la cultura de la cancelación en sus días. Le hicieron la cultura de la cancelación en sus días, ¿no? 2000 votos. Revise usted la historia de Spurgeon si es que quiere tener un poco más de conocimiento de esto que yo le digo, ¿no? Y ahora otra pregunta que también debemos hacernos. ¿Debe haber en la iglesia un pensamiento único? No sé, debería existir eso. ¿Está mal que hayan diferencias en cuanto a las posiciones doctrinales y las posiciones de la práctica cristiana dentro de la iglesia de Cristo? Algunos creen que no, que la iglesia debe de vivir en paz, pero eso no es así. La Escritura no enseña eso que posiblemente esté pensando usted. Por ejemplo, 1 Corintios 11:19, ahí dice en la Escritura, y se lo voy a leer, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El apóstol Pablo está exaltando aquí las divisiones dentro de la iglesia, porque parte de un proceso de división es purificación de la iglesia. ¿Y por qué tiene que haber esas divisiones, esas disensiones? La Escritura también lo explica en 2 de Pedro 2:2 y dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso es que tienen que haber divisiones, por eso es que tienen que haber procesos disciplinarios dentro de la iglesia, por eso es que tienen que haber hasta excomuniones, por eso es que tiene que haber separación bíblica, separación eclesiástica y otras cosas más. Pedro acá lo dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El nombre de Dios es blasfemado, es burlado por la conducta de muchos, y esa conducta es el producto de una doctrina liberal. Bueno, las diferencias de opiniones son necesarias, yo creo, sí son necesarias cuando existe pues liberalismo, cuando existe mundanalidad, cuando existe algo que es contrario a la ortodoxia. La iglesia tiene que tratarlo. La iglesia debería sentarse y escuchar las dos posiciones que se encuentran en contra y recurrir a la Escritura primeramente y recurrir también a las confesiones si es que es necesario, a los catecismos si es necesario y hacer un estudio profundo de qué cosa, de la materia que está causando división. Por ejemplo, habían divisiones de opiniones también en el capítulo 14 de la carta a los romanos. Eso es una prueba, que sí hay divisiones, hay opiniones contrarias. ¿Y qué pasa? Pero en la Biblia no escuchamos de que ninguna de las partes haya aplicado la cultura de la cancelación contra la otra parte. Eso no ha sido así. Pero habían diferencias dentro de la iglesia. No es malo que hayan diferencias dentro de la iglesia. Además, por otro lado, nosotros leemos también en la Escritura, en Judas 3, un pasaje que conocemos mucho, pero que no sabemos con quién aplicar o cuándo aplicar. La Biblia nos llama a contender por la fe, ahí en Judas 3, ¿no? Dice que debemos contender ardientemente por la fe. Debemos. Y debemos obedecer ese mandamiento, yo creo. Un creyente está llamado a obedecer ese mandamiento. Pero claro, es más fácil contender, y esto yo también voy a hablarlo en alguna oportunidad, es más fácil contender con el arminiano. El mismo pecado en el arminiano es horrible.
Y el mismo pecado en el reformado es, bueno, está bien, no pasa nada, no vamos a contender. Hay que contender con el arminiano que peca de esa manera, pero no hay que contender contra el reformado que peca de la misma manera o peor. De la misma manera o peor. Hay que concederle misericordia, amor al que ha pecado así, que cree en las doctrinas de la gracia. Al otro sí hay que despedazarlo, hay que usar las redes sociales para eso. Pero no, la Biblia no nos manda eso. Dice que debemos juzgar con justo juicio, dice el Señor. Y cuando el pecado es el mismo, pues nosotros debemos de tener la actitud que la Escritura nos mande. Tenemos que actuar como la Escritura nos manda actuar. Está en juego ahí el nombre del Señor, porque como hemos visto, el nombre de Cristo es blasfemado muchas veces por la conducta de muchos liberales que andan en camino de fornicación, que andan en camino del consumo de licor, que andan en el camino de las malas palabras, que andan en tanto camino torcido y después dicen que son cristianos y los domingos van y congregan como si nada hubiese pasado y toman la cena del Señor. Pero claro, son reformados. A ellos sí hay que concederles todo, ¿no? Yo veo que no. Yo veo que sí, nosotros debemos de contender ardientemente por los principios del Evangelio, las doctrinas del Evangelio, todas las doctrinas del Evangelio, pero hacerlo con respeto a la otra parte y también con mucha humildad. Yo he notado algo. Durante todos estos años yo he notado de que cuando la parte liberal se queda sin argumentos teológicos, sin argumentos históricos para sus interpretaciones novedosas, ellos recurren al insulto y a la cultura de la cancelación. Eso es lo que pasa tristemente en la iglesia evangélica de nuestros días, ¿no? Y este es, como le digo, es la triste verdad del estado de la iglesia evangélica y reformada de hoy, que piensa que la verdad debe ser defendida utilizando los mismos métodos que utiliza la cultura y que se opone a la manera como es que Cristo nos ha enseñado por medio de su palabra. Yo estoy seguro de que parte del origen de todas estas tendencias nuevas que estamos viendo en la iglesia evangélica, cómo es que la iglesia ha perdido, la iglesia profesante en su mayoría ha perdido lo que es la santidad bíblica, ha perdido lo que es la piedad como la marca de un cristiano verdadero, ha perdido eso. ¿Por qué? Porque para la iglesia que es liberal y nuevo calvinista es difícil compartir el evangelio, y al mismo tiempo separarse del mundo y del pecado para guardar la pureza de la iglesia. Ese es el problema. El problema es de que ahora se quieren más personas adentro de la iglesia. No se quieren cristianos, se quieren más personas, se quieren una multitud. Se piensa de que esa multitud después va a ser cambiada cuando comiencen a escuchar el mensaje del evangelio. Eso es mentira. Ya vemos de que cuando yo estaba hablando precisamente con un pastor, ¿usted qué prefiere? ¿Tener una iglesia donde el 70% sean cabritos y el 30% sean ovejas? ¿Usted qué cree? ¿Acaso la Biblia no dice de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres? ¿Usted cree que esos 70 no van a corromper a los 30? Pues claro que sí. Cuando nosotros vamos a las confesiones antiguas y comenzamos a estudiar un poco lo que es la membresía, se habla de que la membresía de una iglesia local debe estar conformada por aquellos santos que no han destruido su profesión de fe por medio de obras mundanas, impías, liberales y todo eso. De esos deben de estar conformados las iglesias locales. Pero hoy existe una desesperación por ser prominente, el preeminente, por tener la iglesia llena de más personas, no importa el estado espiritual de ellas, más personas, y no se dan cuenta de que eso no es la iglesia del Señor. El propósito nuestro es predicar el evangelio y es Cristo quien añade a las ovejas a cada iglesia local. Bueno, eso es lo que pasa. Es difícil pues para ellos compartir el evangelio, separarse a la vez del mundo, ¿no? Es difícil. Después de todo, la cultura de la cancelación, y esto lo digo ya para terminar, se ha convertido en la nueva disciplina eclesiástica.
Por eso yo les decía, ¿no? Las disciplinas que el Señor nos ha hablado para la iglesia se encuentran en Mateo 18, y los casos acerca de cuándo es que alguien debe de ser expulsado, excomulgado de una iglesia, están en las epístolas también. Las epístolas nos llaman a separarnos, ¿no? A separarnos de aquellos que andan desordenadamente, por ejemplo, a separarnos de aquellos que han destruido con su testimonio la fe evangélica, o separarnos de aquellos que con sus vidas hacen que el nombre de Cristo sea blasfemado, sea avergonzado, ¿no? Pero no, hoy día la nueva disciplina eclesiástica es la cultura de la cancelación, que debe ser aplicada a todo aquel que no comulgue con el pensamiento calvinista importado de los famosos que desde hace un tiempo abandonaron la fe conservadora y al calvinismo histórico. Eso es la cultura de la cancelación. Eso es lo que está ocurriendo en la iglesia. No tiene por qué seguir ocurriendo. No tiene por qué seguir ocurriendo. Debería ser diferente. Una persona, un creyente que está sometido a las escrituras no debería vivir así, no debería practicar eso, no debería siquiera estar cerca de aquellos que practican esta cancelación cultural, no debería estar cerca ni creerle a aquellos que chismosamente hablan de otros hermanos que tienen posiciones distintas a las que nosotros podemos tener. No debería haber, pero hay. Bueno, lo bueno es que el Señor está en control de todo eso y Él llama a su iglesia un rebaño pequeño, ¿no? Muchas veces esta situación puede hacer de que los hermanos se sientan solos. Si ya para finalizar, si vemos el ministerio del profeta Elías, él decía al Señor: Señor, solo yo he quedado de todos tus profetas. Mira, no hay nadie más, no hay nadie más. Y que era lo que estaba queriendo hacer el rey Acab, cancelar. Quería cancelar o aplicarle la cultura de la cancelación al profeta Elías, diciéndole: ¿eres tú el que perturbas a Israel? Era el único profeta verdadero. Era el único profeta que quedaba del Señor. Bueno, es lo que él creía, ¿no? Habían todavía algunos más que habían sido guardados por Abdías, pero era el único. Él decía: eres tú el que perturba a Israel, Elías. Eres tú. Tú eres el que inquietas la paz. Estamos viviendo en paz, pero tienes que venir tú a hablar las cosas que hablas y simplemente pues inquietas a todo el pueblo, ¿no? Sí, pero Elías estaba hablando la verdad. Elías tenía el verdadero mensaje del Señor. Yo creo que estamos viviendo en ese tiempo, y a los Elías del Señor que pueden estar quizás escuchando este programa, este episodio, yo quiero decirles que hay que tener fuerzas en el Señor, hay que buscar al Señor y continuar adelante, haciendo uso del valor que el Señor nos da y con la verdad en nuestra mano, predicar el Evangelio sin comprometernos con el mundo, sin comprometernos con el pecado. Yo creo que el cristianismo que se está viviendo hoy, como diría Gresham Machen, es liberalismo, y el liberalismo no es cristianismo en lo absoluto. Conmigo será hasta una muy pronta nueva oportunidad. Que el Señor los bendiga.